Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a el tema 3 de este curso de diseño sustentable. En esta ocasión, este tema de lo que va a tratar básicamente es de las decisiones iniciales que tenemos que tomar como diseñadores o encargados de un proyecto de este calibre de diseño sustentable. Y pues vamos a comenzar. Las decisiones que toman los diseñadores son críticas para la agenda sustentable de un producto. Si bien está fuera del alcance del diseñador, el dónde se fabricará finalmente un producto y con qué efectividad de sus procesos, sí pueden trazar un camino guía. Esto lo que queremos decir, y con esta gráfica lo que queremos tratar de mencionar es que el concepto o con lo que podemos basar un diseño es muy importante para lo que es la vida y el desarrollo de este producto. ¿Por qué? Porque si nosotros a lo mejor diseñamos un producto novedoso, sí, pero tal vez por los materiales o por el costo, solo lo podemos limitar a que sea, por decir así, por poner un ejemplo, fabricado solamente en Asia o en China. Estamos limitando nuestro diseño a que solamente va a trabajar ahí. Y definitivamente a lo mejor no vamos a controlar directamente en nuestro diseño dónde se va a fabricar, porque puede ser que pensemos que sea un sistema universal de fabricación, pero al final los directivos terminen determinando algún otro lugar. Pero sí estaría entre nuestras manos no limitar esa posibilidad desde el diseño, así como no limitar los materiales ni limitar el alcance. Entonces, nosotros tenemos que pensar que nuestra posición es muy importante para definir cómo se va a fabricar, con qué se va a fabricar y con qué cantidad de material vamos a utilizar. También pues deberíamos de contar qué procesos al final va a terminar, se van a usar para fabricar nuestro producto. Hay que tener un concepto un poquito claro, que es el consumo energético para fabricar un producto. Y en este ejemplo, al que voy a poner es el envase de vidrio contra el envase de plástico. Ahorita hablamos mucho de la moda verde y no tomamos en cuenta a veces el por qué salieron ciertas soluciones y solo nos quejamos de lo que está pasando en la actualidad. Un ejemplo son las botellas reciclables de vidrio contra las botellas desechables de plástico, que es nuestro escenario actual. El escenario actual nació porque las botellas de vidrio tienen un alto consumo energético. Y al hablar alto consumo energético es 80% más de energía para fabricar una botella de vidrio que un botellín de plástico. ¿Qué ocurre con esto? Que al yo requerir más energía para fundir el vidrio y formarlo, pues sí, eh, tú me puedes decir, oye, pero la botella de vidrio es reusable, pero toma en cuenta que para que sea reutilizable tienes que tener un sistema de transportación de ida y de regreso. Entonces, vas a tener una carga en costos de transportación para el regreso a la fábrica o al centro de limpieza. Vas a tener que tener un proceso de purificación y otra vez lo metes al proceso de envasado y vuelve a salir, que ese ya es el proceso normal. Y los estudios nos dicen que para una botella de vidrio solamente se termina reutilizando 4 veces antes de que se acabe su vida útil en promedio. Se acaba porque se desgasta el vidrio de la punta y se rompe, o se cae y se rompe, o se pierde durante la cadena productiva o durante el ciclo de vida del producto. Entonces, si estamos tomando en cuenta que te cuesta 8 veces su fabricación, más aparte le metes proceso de carga al regreso
proceso de limpieza y purificación. Entonces, el consumo energético que se traduce en emisiones a la atmósfera es muchísimo mayor que el solo utilizar la botella de plástico. Creo que es un concepto que no se explora, no se menciona, pero ahí está, y esa es la razón del plástico contra el vidrio actual. ¿Qué es lo que sí ocurre y lo que no es punto de discusión? Es al haber una proliferación del plástico en el ambiente o en los recursos, pues nos obliga a pensar qué vamos a hacer con todo ese plástico. Si lo tiramos y lo desechamos nada más, pues lo único que va a pasar es la situación actual, va a acabar en muchos lados. Y a diferencia del vidrio, que creo que es algo que no tomamos en cuenta, el plástico es muy visible. Entonces el plástico puede flotar en el agua, puede permanecer en muchos lados, y el vidrio no. El vidrio tiene otras características que inclusive lo hacen más peligroso, porque se puede romper, se puede quebrar y pueden estar las partículas en el suelo o pueden existir trozos grandes en el suelo que lo hacen riesgoso. Además, el vidrio no flota, entonces si el plástico flota y lo vemos y nos quejamos de la contaminación, pues no estamos pensando en las botellas de vidrio que están en el fondo de los ríos, de los lagos, de las presas, que no estamos tomando en cuenta. No porque no lo veamos, no quiere decir que no está ahí. Entonces, pensemos en ese tipo de detalles también desde el diseño. El diseño sustentable es un concepto relativo y vamos a pensar en esto. No hay un producto más sustentable que el que nunca es creado o no se fabrica. Piénsalo así. Desde el punto de vista sustentabilidad, lo más sustentable es no hacer nada. De eso se trata. Ese es el concepto principal y ese es el paradigma. Si no se fabrica, es sustentable. Entonces, esto te obliga a pensar en como tu primer pregunta es, ¿realmente ocupo fabricar lo que estoy proponiendo? ¿Realmente ocupo ese volumen? ¿Realmente ocupo tantos? Entonces, ya pensando desde ahí, sacando desde ese punto, ya puedes decir, bueno, pues no voy a fabricar nada. No, no se trata que no fabriques nada, pero si tú me dices que es sustentable algo, probablemente no lo sea. Probablemente eh, vas a desgastar productos de la tierra que nunca se van a recuperar. Entonces es por eso que es este concepto. No hay producto más sustentable que el que nunca se fabrica. Entonces, si partimos desde ahí, lo que vamos a pensar es, bueno, ¿cómo puedo fabricar este producto con la menor materia posible o con los menores procesos y consumo energético posible? Sin decir ya que no tenga desperdicio o procurar que no tenga desperdicios y que al final de su vida útil esto pueda ser reusado o pueda recuperar el material. Entonces, de esto debemos de irlo sembrando en nuestras mentes. Lo que no es relativo es la sustentabilidad. La sustentabilidad de un producto no es relativa, sino multidimensional. Es decir, que no hay ahorita un indicador universal que te diga esto es el valor que tú estás buscando, por ejemplo, como temperatura. La temperatura, tú tienes un valor universal y a través de ese valor tú puedes medir la temperatura. Lo mismo la energía, es un valor, pero aquí no tenemos ese indicador universal que nos pueda decir, este es el indicador que me dice si el producto es contaminante o no. Tenemos muchos y no hay uno que sea universal. Tenemos uno universalmente aceptado, que es la huella de carbono, o lo que es lo mismo el CO2, la emisión de CO2 equivalente. Es un valor más o menos aceptado, es universal, tomando en cuenta, pues para medir la universalidad
relativa de nuestros productos, pero no es el único, porque pudiéramos tener consumo de agua, la generación de calor, la radiación. Podemos meter muchas más cosas. Podemos poner el impacto climático, podemos poner varias métricas ahí y pues realmente a lo mejor todas no son útiles o no son más efectivas para el producto que nosotros hacemos. Las métricas a elegir deben ser las más relevantes. Por ejemplo, las emisiones de carbono, las emisiones de gas efecto invernadero, consumo de agua, generación de calor, consumo eléctrico, etcétera. Y de todo el universo que tenemos para medir, pues vamos a elegir lo que sea lo más congruente con nuestro producto. O sea, es decir, si yo voy a medir la contaminación de motores, pues lo más congruente serían las emisiones de carbono o las emisiones de gases de efecto invernadero. Sería lo más congruente. Si lo que voy a hacer es pintura a base agua, pues probablemente el consumo de agua y el consumo eléctrico sea lo más congruente con mi proceso. Y así es como como lo podemos diferenciar, qué es lo que necesitamos. Existen básicamente 5 categorías de impacto, que es el consumo de recursos naturales, la contaminación del aire, la contaminación de suelo y agua, el cambio climático y el impacto de salud o toxicidad. Hablando de consumo de recursos naturales, nos referimos a los elementos que obtenemos de la tierra y que no pueden regresar a ella en su estado natural. Por ejemplo, el agua es un ejemplo que entra en 2 categorías, porque es renovable y no es renovable al mismo tiempo. Es renovable porque hay una gran cantidad de ella, la podemos aprovechar, la regresamos y lo que pasa es que nosotros la usamos y probablemente la contaminemos, pero por los procesos naturales de la Tierra puede ser evaporada, condensada y vuelta, regresa al sistema. Lo que pasa es que el agua, solo una pequeña parte o solo menos del 1% del agua es potable para el humano. El resto no es consumible por el humano. Inclusive no sería inclusive ni adecuada para muchos de los procesos de manufactura que tenemos. Entonces es por ello que sí es renovable, pero no, porque no la podemos, es realmente muy poca la que podemos utilizar. Y segundo, si esta agua se nos agotara y escapara de la tierra, ya no sería renovable. Entonces, por eso que tiene esas 2 características, que es renovable porque se reutiliza en el sistema, pero no es renovable porque si se llegara a salir del sistema esa poca proporción de agua que podemos utilizar, es lo que nos lo hace no renovable. Los otros ejemplos más claros vienen siendo minerales como el hierro o el carbón, que son materiales finitos dentro de la Tierra, no los podemos regenerar. Una vez que los extraemos, no los volvemos a generar. O tardan millones, o sus ciclos de generación son miles de millones de años. Por ejemplo, el petróleo o el carbón. El carbón y el petróleo son elementos que se formaron a través de millones y millones de años de descomposición y por tratamiento natural a temperaturas elevadas y encapsuladas abajo de la Tierra. Pero es un proceso de millones de años. Entonces, lo que consumamos hoy se va a tardar millones de años en regenerar. La contaminación del aire. Debido a la quema de combustibles fósiles, se producen una serie de emisiones ácidas, algunas son el dióxido de azufre o el tetraóxido de azufre y el dióxido de nitrógeno.
Estas emisiones lo que hacen es que modifican el pH del agua y la hacen que la vuelva ácida o tóxica y agresiva al medio ambiente. Es decir, que todas estas emisiones que por la quema de combustibles y van hacia el cielo, eh, son arrastradas de nuevo a la tierra con el agua de lluvia. Y entonces todo esto que terminamos aventando hacia las capas superiores de la tierra termina bajando y es lo que nos provoca que se dañen cultivos o se dañen el concreto o partes de nuestras ciudades. Principalmente esto se da en las grandes urbes, eh, porque es donde se concentra más toda esta contaminación. Hay que recordar que eh, el aire no es una mezcla homogénea. Entonces, donde más se genera contaminación o más emisiones, regularmente queda más una proporción mayor de emisiones alrededor de la ciudad. Entonces, es donde hablamos que pues, la ciudad es más contaminada porque no se distribuye por completo en todo el planeta, se queda concentrada. Y al momento de llegar la lluvia y tener concentrados todas esas emisiones, baja por precipitación y es lo que nos provoca tanto daños en los edificios como contaminación de suelos. Eh, También otra componente que tenemos son las emisiones de partículas. Las partículas sólidas de menos de 10 o menos de 2 micras son las que podemos oler los humanos, entran en nuestro sistema respiratorio y nos lo hacen tóxico o nos provocan enfermedades. Hablando de los aerosoles y de los fluorocarbonatos o CFCs, eh, pues estos evitan que se regenere la capa de ozono. La capa de ozono no es un material que es finito y que está ahí, es un material que se genera y se regenera dentro de las capas superiores de la Tierra y capas bajas. La que a nosotros nos beneficia está en las capas aún muy superiores de la Tierra y nos provocan ese filtro UV. Eh, Hay que aclarar que el ozono se regenera. El ozono en la Tierra tiene capacidad de regenerarse. Lo que limita que no se regenere es precisamente los aerosoles y los pesticidas con CFC que terminan subiendo a la Tierra y eliminan ese ozono y las condiciones para que se genere. El ozono también se genera en las partes bajas de la Tierra y es un gas tóxico. Es un gas tóxico para nosotros y es efecto invernadero. En las capas bajas de la Tierra el ozono es efecto invernadero y en las capas superiores el ozono es una capa protectora UV. Entonces tenemos esa dualidad en el ozono. Con nuestros aerosoles lo que provocamos es que el ozono suba ozono a las partes bajas de la Tierra y en las partes más altas se degrada o no se puede regenerar bien. Y hay épocas del año donde se adelgaza esa capa o desaparece y hay épocas del año donde se vuelve a regenerar. La contaminación del suelo y el agua. Hay un efecto que se llama la eutrofización que ocurre cuando se agrega demasiados nutrientes a un ecosistema y se agota el oxígeno del agua y este agotamiento del oxígeno se llama hipoxia, que es cuando los peces se mueren por falta de oxígeno en el agua. Eh, esto, puede ser, esto puede ser causado porque existen, al haber muchos nutrientes en el suelo, en el agua, perdón, se prolifera la generación de algas. Estas algas, en lugar de generar oxígeno para el agua, lo absorben, lo consumen y lo avientan hacia el aire y agotan el oxígeno del agua y pues limita la cantidad de vida marina
tipo de vida acuática. Y el otro tipo de contaminación acuática lo podemos decir como la ecotoxicidad, y resulta básicamente con la presencia de veneno en el agua. Las toxinas del suelo causan disminución en la vida silvestre y la producción de plantas y biodiversidad. Estas toxinas pueden llegar de muchas maneras. Una de ellas es el lixiviado, o es que baje líquido a través de los suelos, de la contaminación, y contamine el suelo. Es decir, tenemos basura, tenemos sustancias tóxicas, viene el agua y el agua filtra esta toxicidad hacia capas inferiores de la tierra, lo cual hace que esta tierra pues ya no sea utilizable. También pues tenemos la contaminación directa por desechos de químicos, o también podemos agotar un suelo por los pesticidas y por la agricultura furtiva, es decir, una agricultura no responsable que agota todos los nutrientes del suelo, y una tierra que solía ser fértil ya no lo es más. El cambio climático, o también conocido como calentamiento global, los dos conceptos son lo mismo, cambio climático y calentamiento global, es lo mismo hablando en este tema. Es resultado de la acumulación de gases de efecto invernadero, como son el CO2 y el CH4. El CO2 es producto de la combustión natural o combustión normal, es decir, cuando tú quemas madera, quemas carbón o incineras cualquier cosa, el consumo de fuego da como resultado CO2. Y el H4 o gas metano, también, si tú quemas gas metano, genera CO2. Pero si tenemos fugas al ambiente directas del gas metano o gas natural, este gas es 4 veces, este gas, el gas metano, es 4 veces más dañino que el CO2. Entonces, relativamente hablando, es mejor que tengamos el consumo, la quema del gas natural, que su liberación descontrolada al ambiente. ¿Cómo pudiera pasar una emisión descontrolada al ambiente? Bueno, el gas metano está en las partes bajas de la Tierra, está encapsulado regularmente. Siempre lo vamos a encontrar al gas, siempre que haya un depósito de petróleo, siempre va a haber cerca o al lado o dentro del mismo depósito una cápsula de gas metano. Siempre va a haber. Ese es uno. Y el otro es en los hielos eternos o en el permafrost de los polos. Ahí tenemos también gas metano atrapado dentro de los hielos. Entonces, tenemos el efecto que con el calentamiento global o el sobrecalentamiento de la Tierra, al nosotros tener un derretimiento de hielos, al derretirse el hielo, también se libera a la atmósfera ese gas metano atrapado que tiene millones de años ahí. Entonces esto hace una especie de retroalimentación negativa, en donde no solo tenemos más calor, sino que además del calor excesivo que provocamos por nuestros desechos o por nuestras emisiones, al calentarse y salir, al derretirse los hielos, liberamos más de este gas. Y este gas también nos provoca el efecto invernadero, entonces lo retroalimentamos negativamente. Como lo dijimos anteriormente, estos gases no se terminan por distribuir uniformemente. Entonces, en las grandes ciudades y alrededores terminan siendo más cálidas
que otras zonas, a lo mejor del mismo meridiano. Son más, son más calientes, terminan siendo más cálidas porque la emisión de gases se queda ahí y ahí recibe más efectos y se queda con el sobrecalentamiento de esa zona. Y lo mismo pasa en los polos. Por eso en el polo sur es donde tenemos el agujero más grande en la capa de ozono, porque también de ahí tenemos una gran liberación de gas y bueno, ese agujero que está ahí también es debido a la forma en que se distribuye y se genera el ozono en las capas. Otro de los impactos que tenemos que tener considerados son los impactos en la salud centrados en el humano o la toxicidad. Debido a la contaminación del agua, suelos y aire, se contaminan los nutrientes con los cuales nos alimentamos o respiramos y esto nos puede provocar desde alergias, síntomas leves, eh, enfermedades estomacales, hasta la muerte por un veneno o padecimientos como cáncer. Las dificultades respiratorias como consecuencia de organismos como algas o la exposición a radiación que genera la ionización. Básicamente, pues la radiación que estamos hablando aquí es la nuclear, que es una radiación no natural provocada por el hombre para explotar diferentes materiales radioactivos o isótopos radioactivos. La radiación también puede provocar intoxicación, enfermedades y mutaciones en nuestro sistema. Aquí ya estamos hablando de desechos o desperdicios que afectan directamente al hombre, es decir, sustancias que son dañinas o son venenos para el ser humano. Después de seleccionar los impactos, debemos seleccionar el alcance de nuestra evaluación de sustentabilidad. El alcance es qué tanto del ciclo de vida de nuestro producto está incluido en nuestro impacto. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo eh, que, que nuestro trabajo, nuestro flujo de trabajo es muy grande. Entonces, tenemos que ser muy claros en hasta dónde vamos a limitar nuestro estudio, porque si no nos podemos ir infinitamente analizando todas las etapas de nuestros procesos y nunca acabar. Y no solo nuestros procesos, sino los orígenes, subprocesos y quién más se ve afectado. Entonces, pudiéramos provocar algo que se llama parálisis por análisis, donde vamos a estar analizando tantas cosas y hacer tan complejo nuestro estudio que realmente nunca vamos a llegar al objetivo final. Las etapas para definir esto lo podremos decir como delimitar dentro de la obtención de materia prima, el procesamiento de la materia prima, dando ejemplos como las aleaciones, purificaciones o tratamientos. Podríamos irnos a la manufactura, es decir, a lo que sea nuestro proceso de fabricación, el ensamble o la unión de todas nuestras piezas individuales, el fin de la vida útil de este producto, o lo que viene en la vida útil del producto, que viene siendo lo que llegue al usuario final y que éste lo utilice, y su fin de vida útil. Como alternativo también podemos utilizar la transportación, ya que pues en algunos análisis sí es muy relevante que tiene mucha transportación del producto, ya sea desde la fabricación o la obtención de la materia prima, o para distribuir el producto, o para recuperar el reciclaje de nuestro producto. Ahora sí, la frontera del proceso. Aquí es donde tenemos que definir los límites del proceso a analizar, ya que puede ser un proceso muy complejo, muy grande, y
definir hasta dónde va a abarcar, involucrando lo que ya vimos, las etapas de fabricación, las etapas de obtención de materia prima, hasta el fin de su vida útil. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos considerado, por ejemplo, para un vaso de poliestireno, que tenemos energía para mover maquinaria. Esta maquinaria extrae petróleo. Otra vez, utilizamos energía para este petróleo. Para poder mover este petróleo, extraerlo, lo extraemos. Y de este petróleo extraemos el plástico. Del plástico podemos generar ahora sí nuestro vaso de poliestireno, lo transportamos, usamos el vaso y luego lo desechamos. Dentro del sistema de este ejemplo estamos dejando fuera la energía que se ocupa para mover la maquinaria, qué procesos se utilizaron para la maquinaria para extraer el petróleo y lo que dejamos dentro de nuestro límite, y también dejamos el desecho. Ahora sí que la parte final del reciclaje o la eliminación del producto. Y solo dejamos la cadena productiva y los desechos de la cadena productiva. ¿Por qué? Porque esto se puede volver tan complejo como ustedes deseen hacerlo. Es decir, ustedes pueden irse a analizar, si quisieran, la contaminación que genera o los desperdicios que genera el equipo para sacar para la producción del petróleo, y a la vez el analizarlo cómo se fabricó, y así sucesivamente, yéndonos pues prácticamente un bucle infinito de análisis. Entonces tenemos que estar bien centrados en que solo es nuestro producto el que vamos a analizar. Una vez determinado el alcance y los impactos, ahora debemos definir las métricas. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir por comentarios, por puntos de revisión, por scorecards, por check o por medidas específicas. Los comentarios pues son básicamente de forma cualitativa, es decir, pues un comentario, una descripción donde yo te diga, ¿sabes qué? Para este proceso es muy benéfico, no es muy benéfico, es muy descriptivo, es muy cualitativo y pues es un poquito difícil de seguir en un análisis. Los checkpoints o el checklist, pues es básicamente tener una lista de propiedades y a través de palomitas poder saber si tiene o no contiene una cierta propiedad. Esto pues nos sirve, el checklist, como pues la mayoría los conocemos, pues es una herramienta que a simple vista tú puedes ver si cumple con algo o no cumple con algo, o qué alternativa tiene más cumplimiento que otra. Otro punto que es también común son los scorecards o las puntuaciones. Y esto es por escalas o por grados que nosotros definamos. Podemos usar símbolos también. Pues digo, lo más común, por ejemplo, hablando de escalas o grados, pues hablamos de porcentajes, hablamos de a lo mejor niveles de nivel 1, 2, 3, 4, 5. O si usamos símbolos, como por ejemplo, pues carita verde si está bien, carita amarilla si está más o menos aceptable, o roja si no cumplimos. Entonces también esto es una referencia muy rápida que nos ayuda a determinar características, y pues ya teniendo a lo mejor una puntuación, pues ya tenemos una medida que podemos sacar, de la cual podemos sacar valores. Y ya la última y la más precisa de todas, pues son las mediciones en sí, o sea, poner números específicos y métricas específicas, como por ejemplo cantidad de emisión, cantidad de volumen, cantidad de energía, cantidad de agua consumida, etcétera, que son ya valores específicos que tienen un número. Entonces, pues esto sería todo por la lección 3. Aquí básicamente lo que estamos viendo es qué tenemos que tomar en cuenta para tomar nuestras decisiones en el proceso de diseño sustentable.
Si tienes alguna duda, vuelve a ver este video tantas veces como lo necesites. También mándame tus dudas y comentarios o deja dudas en el foro y yo te las resolveré. Sin más, esto es todo por la lección 3. Nos vemos en la siguiente lección. Por mi parte es todo. Adiós.